Estimados estudiantes, muy buenos días. De verdad que estoy bastante contento por el hecho de poder compartir con ustedes esta asignatura. Aunque sea a distancia, sé que el proceso va a ser bastante significativo. Sé que vamos a tener una experiencia demasiado enriquecedora y sé que vamos a poder compartir. Agradezco a todos los que me han estado escribiendo, a todos los que de pronto han tenido alguna duda o han querido que les aclare sobre la temática que ya empezamos a desarrollar desde la semana anterior. Y creo que es propicio hacer hincapié en esto porque el hecho de que no estamos viéndonos presencialmente no quiere decir que el docente esté ausente ni que los estudiantes estén de vacaciones. Por el contrario, nos toca sacar el tiempo para leer, nos toca sacar el tiempo para buscar información de la web, reproducir videos de internet y crear contenido como lo estoy haciendo yo ahorita mismo. Entonces esa es la invitación para ustedes, también lo hagan tan pronto tengan el espacio. Recuerden que también estamos haciendo uso de un aplicativo que se llama Edmodo y sé que este aplicativo nos está ayudando a todos de tal manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve más enriquecedor y estamos haciendo uso de la tecnología de la información en la comunicación. En cuanto a Europa, en las primeras décadas del siglo XX, quiero recalcarles que vamos a enfatizar sobre todo los principales acontecimientos de las 3 primeras décadas y luego vamos a dar un salto posterior a estos acontecimientos. Dentro de los principales acontecimientos es justo y necesario hablar de la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que se presentó entre los años 1914 y 1918. Fueron 4 años de guerra, de conflicto y cobraron la vida de demasiadas personas. Dicen los datos históricos que más de 10 millones de personas, lo que corresponde al día de hoy a todos los habitantes de Bogotá, que es la capital de nuestro país, o a todos los habitantes de República Dominicana, que es un país de las Antillas al norte de Colombia, limita al norte de Colombia. Este conflicto inició principalmente como un conflicto menor entre países menores que no tenían mucha relevancia en el entonces, como lo era Austria y como lo era Serbia, pero fue cobrando protagonismo hasta que las grandes potencias de ese entonces en Europa quisieron intervenir y quisieron dar ese tinte ideológico y esa supremacía que tenían para el entonces y que desde entonces han tenido. Fue allí cuando empezó la intervención de Alemania, cuando empezó la intervención de Rusia y fue básicamente una guerra de poder que salió bastante cara no solo para Europa sino para el mundo entero. Habíamos dicho que esta guerra finalizó en el 1918, pues un año antes, en el 1917, surgió una revolución soviética que trató de relajar la tensión mundial que se estaba presentando y posteriormente a eso, 2 años después de la Primera Guerra Mundial, 3 años después de la Revolución Soviética, empezaron a presentarse un tiempo de bonanza, de refrigerio a nivel mundial, donde empezó a estabilizarse la economía, donde empezó a crecer el Producto Interno Bruto de cada país y estas potencias empezaron a recuperarse en todos los sentidos. Dice el historiador inglés Eric Hobsbawm que el siglo XX fue el siglo de las guerras mundiales.
Básicamente así podemos describir estos acontecimientos, procesos que se desarrollaron durante el siglo XX. También se puede describir que el siglo XX fue la era de las catástrofes. Dentro de esas catástrofes está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, múltiples conflictos a través de todo el continente europeo, a través del continente asiático, del continente americano. Fue un tiempo de conquista, de colonización. Fue un tiempo donde sinceramente no se alcanza a describir todos los acontecimientos que surgieron durante esa época. Pero desde el 1920 hasta el 1929, la economía se estaba restableciendo a nivel mundial, empezaron a surgir grandes empresas, se empezó a fortalecer la manufactura, la construcción, la arquitectura, la ingeniería fue tomando gran auge, las principales universidades empezaron a internacionalizarse y de América empezaban a salir, a emigrar para estudiar en Europa, donde estaban las mejores universidades del mundo. Junto con ese periodo de bonanza donde la economía se estaba restableciendo, hubieron diferentes relaciones políticas y estratégicas, pero pasó algo en el 1929 que se conoció como el Wall Street, y fueron acontecimientos de fricción que conducieron o llevaron a una segunda guerra que fue conocida como la Segunda Guerra Mundial. Con base a eso me gustaría de pronto resaltar esas guerras o revoluciones e independencias. Podríamos decir que durante este conflicto todas las potencias europeas participaron, que la tecnología cada vez estaba más aplicada o encaminada a la destrucción, que fueron múltiples guerras no solamente en Europa sino en todos los países del mundo, y que produjo cambios de ordenamientos territoriales, provocaron cambios en la vida y en las costumbres, cultura de las personas. Hubieron países que fueron bastante debilitados, exceptuando a Estados Unidos, el cual no sufrió los daños de la guerra, pero por el contrario se convirtió en un dominador económico en el mundo y se posicionó como una gran potencia capitalista sólida y fuerte desde ese entonces. Frente a la guerra, la búsqueda de la paz ha sido permanente durante el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, y estas potencias han ido construyendo múltiples acuerdos que han apuntado precisamente eso, a la paz. A la fecha no se ha conseguido, pero sí hay algunos protocolos y acuerdos que encaminan a esto. Estuvimos hablando de cambios culturales y de verdad que hubieron múltiples transformaciones dentro de la cultura. También hubieron transformaciones en la ciencia. Se hizo la invención del avión, posteriormente había nacido la máquina de vapor, se había hecho la industrialización como tal, había nacido la salud ocupacional, habían nacido figuras de ingeniería, había nacido la inspección y se había aplicado un tinte artístico que se empezó a implementar, se le dio mucho protagonismo al cine, a la actuación, a la danza, a la pintura como tal. Entonces, aparte de todo el contexto y todo el tinte maquiavélico de guerra y conflicto que hubo, simultáneamente se estuvo desarrollando también ese tinte artístico de las artes escénicas, el cine, la fotografía, la pintura. Posteriormente también se impulsó la literatura, surgieron diferentes géneros del romanticismo, el sentimentalismo, la exaltación y el racionalismo. Básicamente fueron de los principales acontecimientos en este siglo. Fue conocido como una revolución universal en el que los hombres y mujeres también
buscaron transformar la sociedad. Sin embargo, todo esto tenían tintes ideológicos, políticos, y eso causaba una situación de tensión mundial. Surgió lo que conocemos también como la Guerra Fría. Estados Unidos representaba el bloque capitalista y Rusia representaba el bloque comunista. Lo que les había comentado anteriormente fue un siglo de revolución tecnológica, pero al mismo tiempo un siglo de desigualdad en distribución de la riqueza. Con base a esta revolución tecnológica, podríamos decir que fue un paso a la industrialización, se extendió la tecnología y estos protocolos industriales a nivel mundial, pero después del 1945, también podríamos decir que estas revoluciones políticas y sociales asistieron al surgimiento de la revolución tecnológica. Entonces, cada suceso fue llevando a que se originara otro suceso. Quiero hablarles acerca de las características sociopolíticas del imperialismo. Por acá vamos a ver lo que es el imperialismo. Se entiende por imperialismo el dominio político, económico, cultural y militar de un Estado sobre otro Estado. Durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas y algunas extraeuropeas como Estados Unidos y Japón desarrollaron una política de expansión. En otras palabras, las características de las sociopolíticas imperialistas básicamente se enfocan en obtener el dominio de un pueblo más fuerte, más poderoso y más desarrollado sobre otro menos desarrollado. Esa podríamos reconocer como una de las principales características sociopolíticas del imperialismo. Es como si lo aplicáramos a la ley de la naturaleza. El más fuerte se alimenta del más débil. Básicamente eso también pasa en el contexto social. Las naciones más desarrolladas querían tener más dinero, querían tener mayor poder, mayor prestigio, y para eso se valían de los países o naciones que estaban más quebrantadas, más fracturadas o más débiles. Tenemos que identificar tres móviles en estas características sociopolíticas del imperialismo, y el primer móvil sería un móvil económico. ¿Por qué económico? Porque las potencias se valían de esta figura para poder enriquecerse a ellos mismos. Por ejemplo, lo que pasó con España y Colombia y muchos de los países de Latinoamérica. Ellos eran una cultura desarrollada y querían valerse de su capacidad para poder explotar nuestro oro. Eso también pasó desde el siglo XX con esta revolución. Tenemos otros móviles políticos, y era que básicamente estas grandes potencias que tenían poder querían utilizar su poder para suprimir el poder de otras naciones. En otras palabras, ellos deseaban el poder para tener más poder y al mismo tiempo más prestigio. Y por último terminamos con unos móviles ideológicos que básicamente se encargaban en difundir sus principios, credos y posición teológica, religiosa, filosófica a los otros países a los cuales ellos reprimían. Y vuelvo a traer como colación el caso de España, que era una nación que era católica, apostólica y romana. De hecho, los viajes expedicionarios que hicieron fueron auspiciados por la corona española, por los reyes que eran católicos, y por eso llegó tan rápido el catolicismo a América. Igualmente pasaba en el imperialismo con estas grandes potencias. Por último, quiero compartirles una imagen sobre los principales acontecimientos y que representa quizás la panorámica de lo que pasó durante Europa en las primeras décadas del siglo XX. Decirles que es simplemente una ilustración. No tengo una imagen real, pero
suponemos que un lugar donde se presentaron 10 millones de muertes pudo haber sido algo relacionado con la diapositiva que les estoy mostrando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Número 1, vamos a investigar cuáles fueron las principales causas y acontecimientos que llevaron a que se presentara la Primera Guerra Mundial. Entonces, número 1, investigar las causas, acontecimientos o consecuencias que llevaron a que se presentara la Primera Guerra Mundial. Eso es lo número 1 que vamos a hacer. Lo van a presentar como un trabajo escrito, bien ordenado, hecho a mano. Y le van a tomar una fotico y me lo suben por Edmodo. Número 2, vamos a hacer un mapa conceptual sobre las características sociopolíticas del imperialismo, lo que les acabo de hablar de las 3 móviles, una móvil económica, una móvil política y una móvil ideológica. Y número 3, me van a hacer un videíto inferior a 3 minutos donde me expliquen ese mapa conceptual con las 3 móviles. Entonces, si usted no tiene el documento de las características sociopolíticas del imperialismo, yo se lo voy a compartir para que usted realice la lectura y usted me haga ese esquema de la lectura que usted realice, ¿ok? Entonces, eso es todo. Gracias por regalarme estos 20 minutos preciados de su tiempo y que Dios me los bendiga. Chao, chao.